Amados de Dios, bienvenidos a esta mañana, tiempo de bendición y de gloria en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el verso 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué pasaje bíblico no? Porque nos lleva a reflexionar y a pensar genuinamente en qué tipo de conversación nosotros nos vemos involucrados con las personas que efectivamente están a nuestro alrededor. Y es darte cuenta, iglesia, si efectivamente las amistades que tú tienes son amistades que te van a llevar a edificar tu propia vida. Es necesario que el Hijo de Dios sea selecto en las personas que le rodean, con las que conversa, con las que sencillamente trata a diario. Si ese tipo de conversaciones me están llevando realmente a una edificación total o por lo contrario corrompen el corazón. La Escritura dice corrompen las buenas costumbres. Es decir, que alguien puede venir con buenos hábitos, una buena manera de expresarse, un buen léxico, con palabras sanas, con palabras limpias, pero al involucrarse con personas en el cual su dialecto es vulgar, cuando hay conversaciones de doble sentido, ahí es donde sencillamente se corrompen las buenas costumbres que en algún momento tú puedes haber aprendido en casa. La palabra dice que de la abundancia del corazón, iglesia, habla la boca. Y es evidente que si yo estoy caminando con Dios, si estoy tomado fielmente de la mano del Señor, si me estoy llenando de su espíritu y de la preciosa palabra de Dios, se supone que las conversaciones que yo debería tener deberían glorificar a Dios, deberían dar a conocer a los demás, ¿sí? Ese rey en el cual yo he creído. Pero es increíble, iglesia, que en muchas ocasiones sucede totalmente lo contrario. Son las personas que pueden estar en tu entorno las que terminan contaminando tu propia vida. Y ahí es donde tú posiblemente empiezas a hablar como alguno de ellos. El Hijo de Dios siempre debe tener en su boca la palabra de Dios. No de una manera religiosa, sino con la certeza de lo que Dios dice a través de la palabra. Vivimos en un mundo totalmente contaminado, en un mundo donde el diablo acecha, donde el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y donde muchos, teniendo el amor de Dios en sus corazones, las compañías que tienen a su alrededor no son las mejores. Cuando yo veo este pasaje y Pablo está exhortando a la iglesia en Corinto y les dice no hierren, no se equivoquen. Lo que Dios dice es que en una mala conversación tus costumbres terminarán por corromperse. ¿Y por qué le decía esto a la iglesia en Corinto? Porque era una iglesia fuerte en el sentido del trato que había entre hermanos. Había chismes, había murmuraciones, había críticas. Y yo me imagino en aquella iglesia hablando los unos contra los otros, hablando a espaldas de los demás, blasfemando los unos contra los otros, sin estar de acuerdo en diversos tipos de circunstancias dentro de la iglesia. Definitivamente el corazón de ellos se había dañado y ya no era el mismo. Ya no era un corazón limpio, ya no era un corazón santo. Cuando los discípulos escuchaban a nuestro Señor Jesucristo, obviamente en Él estaba la palabra viva. Sus mensajes eran claros, sus mensajes estaban llenos de amor. Y cuando había que exhortar, aún en esa exhortación se veía la limpieza, la pureza de Dios, la transparencia del Señor Jesucristo. Hoy nosotros como iglesia de Dios, mi amado, necesitamos
determinar quiénes son las personas que nos están rodeando. ¿Sabías que te puedes rodear de personas que no te ayudan sencillamente a levantarte en tu ánimo, que te hacen entonces decaer, que no levantan tu fe, que no te dan ánimo con la palabra del Señor, que no son capaces de levantar una oración por ti? Y tal vez todo esto, iglesia, es porque muchos prefieren los amigos del mundo que los amigos de Dios. No puedes preferir a alguien que esté en el mundo, porque alguien que esté en el mundo, por más bueno aparentemente que diga ser, sus palabras siempre van a ir en contra de lo que Dios muestra a través de su preciosa palabra. Tú terminarás por corromperte en tu corazón. Tu fe se verá decaer, empezarás a confiar más en las cosas de este mundo, empezarás a confiar más en tus propios esfuerzos, en tus propias labores, en tus conocimientos, dejarás la fe de lado, dejarás la palabra de Dios sencillamente al borde y en el sentido de que no quieres tomarla, de que no quieres recibirla, de que estás dejando de lado el consejo de Dios. Tu boca empezará a hablar, como lo dice la escritura, sandeces, empezará a hablar cosas necias, empezará a hablar cosas que no provienen realmente del corazón del Señor, porque estás contaminado, porque los que te están rodeando, escúchame bien esto, solo hablan lo que hay en sus propios corazones. Y si no son corazones que tengan a Dios, hablarán bajo sus propias concupiscencias, bajo sus propios deseos. Hablarán bajo su propio conocimiento. El Hijo de Dios no habla bajo el propio conocimiento del hombre. El Hijo de Dios habla conforme a la voluntad de Dios. Habla conforme está escrito en la palabra. El verdadero Hijo de Dios consolará a otros. En el momento en que converse con los demás, sus palabras serán de fortaleza, sus palabras serán de vida, sus palabras serán de consuelo para muchos. Serán conversaciones realmente edificantes. Por eso en esta mañana, iglesia, la exhortación que Dios nos hace es a elegir muy bien tus compañías, es a elegir muy bien con quién dialogas, es a abstenerte de entrar en conversaciones que no te van a llevar a nada y que no van a dar absolutamente ningún fruto. Eso es lo que tienes que tener en cuenta, iglesia. Es importante entonces, mi amado, amada de Dios, que sepas seleccionar a los que están a tu alrededor. Conversa con hermanos en Cristo, conversa con personas que sean fieles a Dios, que tengan algo para enseñarte, que tengan algo para darte realmente, donde tú sientas que esa conversación ha sido de edificación, que ese momento en que tú estuviste con tus hermanos en Cristo, con un amigo en Cristo, fue un momento de bendición, fue un momento donde Dios usó a esa persona para fortalecerte en su ánimo. Allí, iglesias, donde nosotros necesitamos entonces entender fielmente que debemos seleccionar muy bien a los que nos rodean. Cuando te traten de vincular a conversaciones que no edifican, huye de ellas. No pierdas tu tiempo, aprende a valorar tu propio tiempo. Que tu tiempo sea de edificación, que tu tiempo sea de vida, que tu tiempo sea para dárselo a otros, entregándoles lo que Dios precisamente te ha dado. Que de tu boca salgan palabras de bendición, que de tu boca salgan palabras de sabiduría llenas del poder del Espíritu Santo, y no palabras soeces o necias, que solamente irán llevando de perdición en perdición a los necios, a los que se abstienen obviamente de la sabiduría de Dios. Muchos se ven entonces involucrados en conversaciones en las cuales nunca debieron estar. Cuando a ti te pase eso, pídele a Dios que te ayude a abstenerte día tras día de compartir con ese tipo de personas que realmente no te van a ayudar en absolutamente nada. Que Dios hoy haya ministrado fielmente a tu corazón, porque como lo dice la palabra, no erréis. Y cuando
la escritura dice, no erréis. El Señor está mostrando claramente aquí a través del apóstol Pablo, no confíen en su propia prudencia, no confíen en su propio conocimiento, no ignoren la palabra de Dios. No erréis, ese no erréis es no se mantengan en su obstinación. Si Dios lo está hablando en esta hora, iglesia, es por algo. Es porque Él sabe qué tipo de conversaciones tú mantienes a diario, que tal vez no traen ningún tipo de edificación para tu vida. Las malas conversaciones entonces corromperán las buenas costumbres. Cuando hablamos entonces de corromper, es de dañar, es de destruir. Es como cuando el óxido toma algo, hermano, y lo daña, lo destruye totalmente. Hay muchos corazones contaminados, corrompidos, a causa de escuchar tanta banalidad que se escucha hoy en día, que no lleva absolutamente a nada bueno. Padre, hoy quiero darte gracias, mi Dios, por este precioso tiempo. Yo sé que tú nos has hablado en esta hora. Que sea tu Santo Espíritu, Dios, hoy glorificándose, llenando las vidas, los corazones. Haz que tu pueblo escuche este consejo que tú nos das en esta mañana, Dios. Que podamos, Señor, tener conversaciones de vida, donde haya fruto, donde la sabiduría tuya llegue a cada uno de nuestros corazones. Que podamos aprender los unos de los otros, Señor. Y que sea tu Santo Espíritu, Dios, en cada uno de nuestros corazones, guiándonos y haciendo que de la abundancia del corazón hable la boca, y que cuando hablemos cosas buenas, santas, de edificación, Rey. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, el Señor te bendiga, que a partir de hoy tus conversaciones son conversaciones de vida, de bendición y edificación. El Señor te bendiga y te guarde.